Ajá, les gustó, ¿verdad? Pues saben una cosa, yo estuve aquí el año pasado, precisamente con el profesor Jan Santana, que vimos un grupo que él tenía maravilloso. Y entre esos muchachos había este jovencito que tenía un quinto en la mano, que es Raymond, este jíbaro que está aquí, que me alegra verte otra vez. Y Raymond cogió, este es el quinto, este quinto pues yo lo mandé a construir de acuerdo al tamaño de mi mano, pero ya como he evolucionado y tengo un quinto más grande, que es el que está usando ahora, nada, yo se lo iba a regalar, él se dueño de él, pero como es mi pana. Y Raymond le ha sacado provecho, lo ha sabido ejecutar, ha estado tocando su quinto, así como este jovencito que está allí, zurdo, que le mete ese quinto como si ya fuera un plenero curado y es un jovencito. Esta joven que mantiene ese ritmo en el banao, seguidor, el bajo que tocan los muchachos, todo lo que hacen estos jóvenes con esos instrumentos es digno de emular. Eso no sale de la noche a la mañana. Tiene que haber alguien dedicado, alguien que sepa y que además de que sepa, le interese enseñar, que no sea egoísta con lo que sabe. Y es el caso de Carmona, que es un plenero de esquina como yo, que canta plena, que sabe tocar el instrumento, que lo ejecuta, además es profesor de estos niños. Carmona, qué bueno que estás con estos muchachos aquí. Gracias. ¿Desde cuándo estás con estos jóvenes? 3 semestres llevo con ellos. ¿En 3 semestres tú has logrado todo esto? Eso es correcto, 3 semestres. Y muchos de ellos partiendo de cero. Eso es correcto, casi todos partieron de cero, excepto el requintero, que el requintero pues llegó ya hecho percusionista, toca batería en la iglesia, un muchacho muy positivo. Pocos fueron los toques que le tuve que dar para que el hombre llegara al requinto. Ahora mismo en el grupo mío está en adelantado, está en avanzado el hombre. Y eso es bajo, porque ustedes oyen el requinto, pero si importante es el requinto, cuando el plenero canta, cuando vocaliza, no lo hace por el quinto ni por el seguidor, lo hace por el tumbador. Si el tumbador, vamos a ver, toquen los tumbadores, denle cue, maestro, el tumbador suavecito, suave. Suavecito. 1, 2, 3. Por eso es que el plenero canta, el plenero se deja llevar por el tumbador, ¿lo ven? Si esos muchachos no llevan el ritmo, no se puede cantar, porque nadie canta por otro instrumento. Ahora el seguidor, vamos a entrar con el seguidor. Oye, ¿cómo es el contratiempo? ¿Usted le ha enseñado todos esos ritmos a esos muchachos? Es correcto. ¿Qué día tú le enseñas a esos muchachos? Estamos aquí lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. Es una clase los lunes de 1:30 y miércoles y jueves de 1 hora. ¿Quién puede pertenecer a este grupo? Todo chico, todo joven que quiera venir a la escuela de 10 años en adelante, de 10 a 16 años. Pueden venir aquí a la Escuela de Bellas Artes, del municipio de Fajardo. Ustedes vieron, cordialmente invitados. ¿A qué teléfono pueden llamar? Al 787-860-0815. Mis hijos, ¿ustedes vieron eso? ¿Cómo se ejecuta el seguidor, el banao? Esa es la música nuestra. Y estos jóvenes, y el grupo que vamos a ver más adelante, de las jovencitas y los jóvenes que tienen la bomba, eso es lo que nosotros necesitamos en Puerto Rico, que nuestras raíces se respeten. Y Fajardo se ha encargado de eso. Para que usted vea, hay otros municipios que no están en la costa, que también podrían hacerlo, cada cual con sus ritmos. Si allá en la montaña tocan los seises y los aguinaldos, nosotros en la costa somos percusionistas, tocamos la bomba y la plena. Y entonces, esos muchachos, cuando se une el quinto al seguidor y al tumbador, entonces se hace lo que se llama la plena. Y el güiro, en sus inicios, la plena era con güiro, acordeón y se tocaba un pequeño clarinete. La plena empezó a evolucionar. Hoy en día hay muchos ritmos de plena que le meten tanto instrumento que parece calipso, pero esta es la plena pura, la que se toca con pocos instrumentos, donde el percusionista puede hacer gala de lo que sabe. Si tú puedes cantar una plena solo con el tumbador, pues eso es un ritmo, ese plenero logró su objetivo, que es lo que le ha enseñado el profesor Carmona. ¿Qué pasa? ¿De aquí a dónde pasan esos muchachos? ¿Siguen contigo? Bueno, la bola queda en la cancha de ellos. Yo siempre se lo digo a ellos. Gracias a Dios, pues ellos han querido seguir porque muchos están en bajo, muchos están en seguidor. Entonces tengo uno, como te dije, Yalir, que está en requinto. La meta mía es que ellos aprendan bajo, seguidor, lleguen a requinto, tienen que aprender del guícharo, tienen que aprender a tocar maracas, la campana que también a veces se usa en la plena y hasta una cierta tumbadora que a veces usamos en la plena autóctona y original de aquí Caridura, pues la plena con la que yo me crié se usa una sola tumbadora. Okay. No la tengo aquí ahora porque ahora me estoy especializando en ellos en panderos nada más, pero la meta mía es que ellos corran todas esas bases. Fíjate como el profesor dice, la plena de Fajardo, porque la plena, aunque es un ritmo nuestro,
la plena de Cataño es muy diferente a la plena de Mayagüez, y la plena de Mayagüez es muy diferente a Ponce, y la plena de Ponce es diferente a Arroyo, y así sucesivamente. Todos estos pueblos costeros, cada plena se toca diferente. Allá en Mayagüez, Cocolay Rivera, el hermano de Mon Rivera, tocaba una plena que era un poquito más acelerada, y donde se tocaba el ritmo punta de clavo y caballito, que es un ritmo que se le da al quinto. Aquí es más acompasado. Y si ustedes se fijaron, cuando el profesor marcó, que le hace a ellos lento, que le hace 1, 2, 3. La forma en que el profesor marca, así es el ritmo de la plena. Y ya los muchachos tienen ese oído afinadito ahí. Y yo te he visto que tú eres el que hace los soneos. ¿Ninguno de ellos canta? Hasta ahora, Raymond, pues como es declamador y eso, pues Raymond de vez en cuando pues tira la de él en el canto. Tiene que tirarte Raymond porque tiene que, el plenero canta. Cantar plena no es fácil. Yo recuerdo una vez que Mayra estaba de testigo en esa ocasión, que fue en San Sebastián. Yo estuve reunido con el gran Tony Croato, que todos ustedes saben quién es, y la gloria que le dio a este país, sin ser nuestro, de un jíbaro de aquí, pero es más jíbaro que muchos nuestros. Y Tony, íbamos a cantar una plena en San Sebastián, y yo le digo a Tony, vamos a cantar, y Tony me dice, yo no puedo cantar plena, porque no todo el mundo canta plena. Fíjate que es interesante. Así que ustedes tienen que dedicarse a sacar ese ritmo. Yo veo que tú tienes no solamente los muchachos de la plena, también tienes bomberos. Sí, tengo bomberos, tengo el grupo que empezó conmigo, los que llevan los 3 semestres conmigo, pues hay unos pocos de ellos que están tocando buleador de bomba. Entonces, pues ellos hacen el buleador y yo hago el primo. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos, tú puedes coger el sonido. Si ven esa pelusa, para aquí es el boom de nosotros, que estamos en la costa y tenemos que meterle el boom, lo que usted vea por aquí. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el grupo? Yo llevo pues 1 año. 1 año. ¿Y por qué? ¿Por qué tú te metiste a este grupo? Porque me gustaba mucho la plena. ¿Te gusta la plena? ¿Y en el caso tuyo? Porque me llama la atención y me gusta. ¿Y qué tiempo llevas? 1 semestre. 1 semestre. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 1 más. ¿Hay alguno de ustedes que haya visto esto como... Yo sé que ustedes tienen 1000 metas, ustedes van a estudiar unas cosas diferentes, ustedes no se van a dedicar a la música. Para algunos de ustedes, este medio de la música, de la clase artística, ¿le llama la atención a alguno de ustedes? Es interesante, este mundo es difícil, pero una vez uno llega y es un artista conocido, pues tiene un compromiso.